Qué bendición es encontrarnos en una transmisión más, mis hermanos, para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, pero también para agradecerle por todo lo que Él ha hecho en la semana que terminó y ahora por lo que va a hacer en la semana que está empezando. Gracias por acompañarnos. Les invito, por favor, que en su Biblia puedan buscar el Salmo 84 y podamos leerlo de los versículos 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué hermoso es leer acá como el salmista nos exhorta a poder alabar a nuestro Dios, a poder entender que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y ahora es momento para alabarle, para agradecerle y para decir: Señor, estamos dispuestos a escuchar lo que tú quieras hablar a nuestras vidas en este día. Gracias por acompañarnos, mis hermanos. Les invito a que podamos disponer nuestro corazón en este tiempo, alabarlo a Él, agradecerle, pero también luego disponer nuestro corazón a escuchar lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Entonces prestemos atención, mis hermanos, cantemos con todo nuestro corazón y que el Señor hable a nuestras vidas. Buenos días, amados hermanos, qué bueno volver a encontrarnos. En esta ocasión voy a estar con ustedes cantando al Señor. Vamos a compartir juntos estos himnos, vamos a cantar himnos de agradecimiento a nuestro Padre. Qué bueno es volver a encontrarnos un primer día de la semana. Les invito entonces a poder cantar, disponga su corazoncito para poder adorar a su Señor. Cantemos entonces, vamos a empezar cantando este himno que se llama A su nombre gloria. Cantemos, hermanos. Cantemos. Junto a la cruz donde murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Qué bueno es empezar dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Él se merece toda la gloria y la honra. Recuerda, cada vez que Dios te permita tener un logro, no es por tus propias habilidades, no es por tu sabiduría. Cuidado con creerte autosuficiente. Es por la gracia y la misericordia de Dios, porque es Dios quien nos da las fuerzas, es Dios quien nos da la vida, es Él quien nos presta la salud. Es gracias a Dios. Así que
es a Él a quien debemos darle la gloria y la honra. Vamos a cantar otro himno, ¿sí? Te invito a que dispongas tu corazoncito y vamos a cantar este himno que se llama Todas las promesas. Cantemos, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Cuando Dios promete, Él cumple. Y en su palabra el Señor tiene grandes promesas para sus hijos. Te invito a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo. Oremos. Eterno Padre, Señor del cielo, qué bueno, Padre, es poder venir a tu presencia. Qué hermoso, Señor, es poder elevar himnos a tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Papito Santo, por permitirnos cantar con libertad, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra, Señor, nos has dejado tremendas promesas, Señor. Ayúdanos a confiar en ellas, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos contigo a cada instante, Señor. Ahora mismo te damos las gracias porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más como tu pueblo para adorar tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permites, Padre, también estar acá en esta mañana para poder escucharte hablar. Pedimos, Dios, que uses tu palabra, que al abrir la Biblia, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a estar sensibles, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Habla, por favor, a nuestras vidas, Señor. Usa al predicador en esta mañana, Señor, para que pueda, Señor, exhortarnos, Padre, para que pueda desafiarnos con tu palabra, Señor, para que podamos, Padre amado, de esa manera poder ser sensibles y poder ser guiados por ti. Gracias, Papito Santo, por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, tu palabra y el resto de este tiempo, Señor. Bendito Dios, pido tu bendición para cada uno de los que estamos, Padre, en este lugar. Gracias por cada persona, por cada amigo, por cada familiar, por cada hermano, Señor, que nos está acompañando. Guarda nuestras vidas y ayúdanos a serte fieles con cada acto que hagamos, Señor. Padre, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno más. Luego de cantar este himno, te pido que tengas tu Biblia a la mano para que escuches lo que el Señor tiene para decirte. Este himno se llama En presencia estar de Cristo. Cantemos, mis hermanos.
presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Qué bendición que el Señor nos regala, que podamos cantarle con toda libertad. Les pido que dispongamos nuestros corazones para escucharle hablar. Escuchemos su palabra, mis hermanos. Qué bueno es alabar a nuestro Dios, y ahora que tenemos el privilegio de poder estudiar lo que el Señor tiene para nosotros, quiero que por favor sigamos estudiando en cuanto a lo que hemos venido aprendiendo todo este tiempo. Estamos viendo y estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ¿cierto? Donde va a abordar mucho el tema de la salvación y todas las doctrinas que conllevan esta obra maravillosa para que nosotros podamos ser declarados justos y podamos ser también hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, estábamos estudiando la semana anterior ahí en Romanos, recuerdan un poco más acerca de la justificación y cómo un personaje del Antiguo Testamento, es Abraham, fue declarado justo delante de Dios no por sus obras, no por la circuncisión como decían los judíos, no por
todo lo que podía hacer, ni siquiera por la ley, porque la ley todavía no era dada, ¿cierto? Y eso incluyendo la circuncisión. La circuncisión, vamos a ver, incluso estudiando hoy, que luego fue, después de que Abraham ya fue justificado por su fe, luego él vino a ser circuncidado. Pero es interesante ver cómo Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Y tal vez esto lo hemos escuchado siempre, pero quiero que estudiemos un poco más acerca de la fe. Y vamos a aprender en esta mañana cómo Abraham, siendo un hombre común y corriente como nosotros, pudo experimentar y vivió por fe. Y así también fue declarado justo a través de su fe. Así que les invito, mis hermanos, a que podamos correr rápidamente a la carta de Romanos, y vamos a ver ahí el capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos, por favor. Padre amado, qué bendición es poder estar en una transmisión más, Señor, conectándonos para poder estudiar tu palabra. Gracias porque hemos podido venir estudiando, Señor, toda la carta a los romanos, y aunque recién estamos empezando, queremos y sabemos que tú vas a hablar y vas a mostrar lo que tienes para nosotros, Señor. En esta mañana vamos a separarnos un poquito de la carta a los romanos, pero vamos a seguir estudiando acerca de este personaje importante que es Abraham, Señor, el padre de la fe, aquel hombre que te creyó y fue justificado por su fe, Señor. Y ver que él no era muy diferente a nosotros, sino era igual a nosotros, pero tú lo usaste, tú tenías grandes planes para con él, al igual que con nosotros, y lo importante es que podamos echar mano de esa fe y así también poder llevar vidas que te agraden a ti. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces volvemos a leer versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como les venía diciendo, vamos a separarnos un poquito de Romanos, vamos a regresar al Antiguo Testamento, al Génesis, a estudiar un poco más acerca de la vida de Abraham. Ver aspectos que nos van a hacer notar que él era tal y como nosotros, ¿sí? Tenía sus dudas, tenía tal vez sus luchas, y vemos cómo él es conocido como el padre de la fe, pero también es llamado amigo de Dios. Y vamos a ver por qué es que se lo conoce así, por qué se lo llama así. Entonces empezamos viendo lo que el apóstol Pablo nos dice, que somos justificados por la fe. ¿Recuerdan en el capítulo 4, que ya lo habíamos estudiado un poco, veníamos desarrollando esta idea de que la justificación, de que yo soy declarado justo ante Dios por medio de la fe, no por medio de las obras? Es lo que el apóstol Pablo estaba enseñándoles acá a los romanos. Recordemos que el Señor Jesucristo vino acá a mostrarnos cómo debemos vivir, pero también dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y dice acá el apóstol Pablo, enseñando a los romanos, pero también dejándoselo en claro a los judíos, que no necesariamente deben ser cumplidores de la ley, ni siquiera circuncidados, para que puedan ser salvos, sino solamente por fe. Y en el capítulo 4, cuando nosotros revisamos un poco lo que vimos la semana anterior, vemos por favor versículos del 1 en adelante del capítulo 4 de Romanos, que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Vemos acá cómo el apóstol Pablo desarrolla toda esta idea de la justificación por medio de la fe y no de las obras. Seguimos leyendo, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Acá el apóstol Pablo cita también al salmista, a David, y dice que él también habló de la justificación no por obras, ¿sí?, sino por gracia, por fe, porque el Señor quiere darle esa justicia, esa justificación. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estamos en la circuncisión o en la incircuncisión? Perdón, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, verso 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Acá entonces vemos cómo Pablo desarrolla ampliamente esta idea de que somos justificados por la fe. Y dice, bueno, Abraham fue circuncidado después de que fue justificado, no antes. Él no fue justificado por su circuncisión. Esto ya lo vimos la semana anterior, ¿cierto? Con nuestro pastor. Pero si tú aún no has aprendido mucho de esto, puedes tranquilamente revisar el video que queda ahí grabado acerca del culto de la semana anterior, donde se desarrolla más ampliamente estos versículos que el apóstol Pablo nos deja. Pero no quiero que nos detengamos acá en Romanos, sino más bien que vayamos un poco atrás al Génesis, donde vamos a ver acerca de Abraham, ¿sí? Entonces, pero antes de llegar a Abraham, ¿qué es la fe? ¿Cierto? Porque el apóstol Pablo viene a decir que la fe, somos justificados por la fe, Abraham es el padre de la fe. ¿Pero qué es la fe? Y dentro de la misma escritura tenemos una definición hermosa de la fe. Hebreos 11, por favor. Y de seguro tal vez sabes este versículo, pero si no, te pido que me acompañes a leerlo. En Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Empecemos por eso. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabes, estamos acostumbrados a que ahora todo podamos creerlo, pero por vista, ¿cierto? Tú entras a internet y buscas algo y te sale algo que sucedió al otro lado del mundo, en un video, en una foto, y tú dices, wow, entonces es real, ¿cierto? Ya no ejercemos mucho la fe porque en el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos desarrollamos más por vista. Porque ahora tú entras a internet y en cuestión de segundos ya puedes ver lo que está pasando al otro lado del mundo. Antes no era así. Antes un familiar se iba lejos y tú confiabas en que él estaba bien, pero no sabías nada de él. Ahora sí, tú puedes llamar a alguien que está en otro continente, ¿cierto? Y es por eso todas esas situaciones que estamos viviendo que la fe ya no va siendo tan real en nuestras vidas. Porque ya no lo esperamos. Porque queremos que todo sea inmediato, ¿cierto? Tengo hambre, bueno, compro comida por internet, me la traen a casa, ¿cierto? Necesito ir al centro a buscar algo, no, ya me lo traen a domicilio, solo tengo que pedirlo. Y ya no esperamos, ya no tenemos que ejercer mucho esa fe en nuestra vida diaria. Pero no es de esta fe la que estamos hablando, sino más bien de una fe que va a obrar para salvación. Esa fe que yo deposito en el Hijo de Dios, quien entregó su vida por mí. Y es por eso que decimos, bueno, pero es que yo no vi que el Señor haga eso, o yo no le pedí que lo haga. Pero, wow, qué grande salvación la que nosotros tenemos, qué grande es la gracia de Dios que derrama sobre nosotros el sacrificio de su Hijo Cristo para que nosotros podamos ahora creer. Esperar por fe que Él un día va a regresar por nosotros. Eso es lo que cada uno de los personajes que están en la Biblia tenían presente. Que el Señor iba a venir. ¿Por qué? Por fe. Porque ellos confiaban en lo que el Señor Jesús había dicho. Y es algo que no podemos verlo nosotros ahora. Pero necesitamos creer, necesitamos tener esa certeza en lo que esperamos.
y tener esa convicción en lo que no vemos. Esa es la verdadera definición de fe. Es algo que yo no veo, pero yo confío porque el Señor ya lo prometió. Y aunque yo no lo veo, yo sé que va a suceder porque el Señor ya me lo dijo. Ahora, pensando en todo esto, quiero que vayamos, por favor, a Génesis, donde vamos a ver un poco de la vida de Abraham. No vamos a estudiar todo, porque en realidad la vida de Abraham es amplia, bastante amplia, pero lo que vamos a estudiar acá nos va a demostrar que Abraham fue un hombre como cualquiera de nosotros. Pero este hombre halló justicia, halló su justificación a través de la fe, de creerle a Dios, de no echar mano de la incredulidad, ni decir, pero es que Señor, yo no veo esto, o lo que yo veo es totalmente diferente a lo que tú me dices. Él echó mano de la fe, y eso fue lo que marcó la diferencia. Entonces, empezando ahí, vemos que Abraham recibe su llamado, y tú puedes leerlo en el capítulo 12 de Génesis, cuando el Señor lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ahora, entendamos un poco de dónde venía Abraham, y es de una familia idólatra, de un pueblo idólatra, donde adoraban a cualquier otra cosa menos a Dios. Adoraban al sol, adoraban a la luna, muy parecido a lo que antes adoraban nuestros ancestros acá, ¿cierto? A la tierra, al sol, a las estrellas, a la luna, pero no conocía a Dios. Y Dios se le aparece y le dice a Abraham, deja todo y sígueme, sígueme. Y desde ahí vemos que Abraham cree en Dios, porque no sabía a dónde lo iba a llevar Dios. No le dice específicamente a esta tierra, no, le dice, yo te voy a mostrar, en el camino te lo voy a mostrar, pero tú sígueme. Y Abraham lo hace, pero todo esto es para tener un poquito de contexto, porque vamos a entrar ahora a Génesis capítulo 15, por favor. En Génesis capítulo 15, yo quiero que podamos ver el momento en el que Abraham fue justificado por su fe. Empezando desde que él depositó toda su fe en Dios, cuando él lo llama a dejar a su padre, a su familia y su tierra y sus conocidos, todo, le dice que salga y vaya a una tierra donde le va a mostrar. Sabemos por la historia que él lo hace, pero no del todo, ¿cierto? Va con su padre, va con su sobrino Lot, luego tienen un problema ahí, un encontrón con Lot, porque tenían riquezas y bueno, Abraham le dice, mira, tú ándate para la izquierda, yo me voy para la derecha, si tú te vas para el frente, yo me voy para atrás, escoge a dónde quieres irte, pero separémonos y que no haya peleas entre nosotros. Y tú puedes, como te decía, leer esto en los capítulos 12, capítulo 13 y capítulo 14, todo esto en cuanto a Lot y Abraham. Pero quiero que nos centremos un poco en el capítulo 15, donde vamos a ver el momento en el que Abraham es justificado. Capítulo 15, versículos del 1 al 6, por favor, dice la palabra de Dios así. Después de estas cosas, ya todo lo que vinimos hablando, ¿cierto? De las situaciones entre Abraham cuando sale de su tierra y tiene también este problema con Lot, y luego hasta un punto él ayuda a Lot a salvarlo porque había sido tomado prisionero, pero todo eso puedes leerlo luego, ¿sí? Y dice, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la clave cuando Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Una promesa que en realidad estaba marcando toda la historia del mundo, pero también estaba marcando la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque dice Abraham, le dice, Señor, mira, yo no tengo descendencia.
Mi descendencia o el único que puede heredarme es el siervo que tengo. Sí, es un esclavo que nació acá en mi casa. Y el Señor le dice, no, él no te va a heredar. Te va a heredar un hijo tuyo. Y dice que luego lo saca y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? Ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Obviamente no. ¿Quién va a poder contar las estrellas? Y le dice, bueno, así va a ser tu descendencia. Era una promesa, wow, realmente grande. Abraham ya no era un joven. Abraham no era alguien que estaba en edad para poder tener hijos. Y conocemos que Sara también no tenía esta edad. Pero saben, lo increíble es que al momento que recibe esta promesa, Abraham cree. Y lo interesante no es que recibe el cumplimiento de esta promesa en ese instante, sino que pasan años. Pero aún así Abraham cree, aunque tiene dudas. Y luego, si tú puedes seguir leyendo el relato, vas a ver que Sara y Abraham dudan de Dios. Y Sara le dice, ¿sabes qué? Toma a mi criada, ten un hijo con ella, para que ella nos dé la descendencia que el Señor nos prometió. Porque ellos pensaban que el Señor iba a cumplir de esa manera su promesa, pero el Señor no tenía esos planes. Y aunque ellos hacen esto, lo que hacen es simplemente entorpecer lo que el Señor quería hacer con ellos. Pero Dios no falta a su promesa. Pero lo que queremos recalcar acá es que Abraham le creyó a Jehová, verso 6, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Acá, en este momento, Abraham fue salvo. ¿Por qué? Porque como vimos en Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá todavía Jesús no venía a morir, pero Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó y depositó toda su fe en Dios. Y como dijimos antes, aunque tuvo sus dudas, aunque tropezó en el camino, desobedeciendo y haciendo lo que ellos pensaban que era la manera en que el Señor iba a cumplir su promesa, vemos acá que el Señor no faltó a su promesa. ¿Y saben lo que nos enseña esto? Es que cuando recibimos una promesa de Dios, cuando vemos lo que el Señor me dice en su palabra y yo le creo, el Señor lo va a hacer. Y es por eso que entendemos que la salvación es por fe, porque su palabra nos lo dice así, su palabra nos lo promete así. Pero si yo digo, no, es que yo no creo que sea así. Yo creo que debo portarme bien, yo creo que debo bautizarme, yo creo que debo ir a la iglesia para ser salvo, ya no estoy echando mano de la fe. No estoy creyendo a esa promesa de la palabra de Dios que me dice que yo debo creer en Él, debo depositar mi fe en Él. Y voy a poder ser declarado hijo de Dios. Y Pablo lo dice nuevamente, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que se perdió allá en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, esa paz es la que nosotros podemos experimentar a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y Abraham cree acá, tiene fe y dice que le fue contado por justicia. Vamos a ver entonces ahora, pasando ya un poco esto, y como habíamos dicho, en medio de este proceso, porque como les decía, fueron años que Abraham y Sara tuvieron que esperar para ver el cumplimiento de esta promesa. Ellos entorpecen las cosas, haciendo que Abraham se acueste con la sierva de Sara, y tienen un hijo, el que es llamado Ismael, que tú puedes verlo acá luego en el relato de todo el capítulo 15 y versículo 16 específicamente. Dice que nace Ismael. Pero el verso 17 también va a marcar algo y nos muestra que Abraham y Sara eran personas como nosotros, pero que tuvieron fe. Aunque tropezaron, aunque fallaron, ellos pudieron experimentar el creerle a Dios. Versículo 1 del capítulo 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente.
y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Verso 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Vemos acá largos versículos donde el Señor habla acerca de la promesa y del pacto que va a establecer con Abraham. Y todo se basa en la circuncisión. Pero recuerden esto, que ya lo habíamos venido hablando: la circuncisión vino como señal de que Abraham había sido justificado, de que Abraham ya había disfrutado de esa paz para con Dios. ¿Sí? Ya no era enemigo de Dios, sino que estaba viviendo en paz con Dios. ¿Por qué? Porque él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, qué interesante, qué hermoso es ver acá cómo Abraham, disfrutando de esa paz, disfrutando de la bendición de ser, de tener un pacto con Dios. Acá el Señor le dice: mira, el pacto va a ser este, vas a tener que circuncidar a todos, incluso a los que eran comprados, ¿cierto? A los esclavos que estaban en su casa. Pero esto ya vino después, como una señal de que él había sido justificado. Y mis hermanos, es hermoso entender acá cómo Abraham disfrutó de esta paz con Dios por fe y por gracia, obviamente. Pero vemos acá que cuando el Señor le vuelve a repetir que él va a tener un hijo, lo que hace Abraham es reírse. Dice que se postró sobre su rostro en tierra y estaba ahí riéndose, porque decía: ¿cómo un hombre como yo de 100 años va a tener un hijo? Y mi esposa de 90, ¿cómo va a concebir? Abraham era como nosotros, tenía sus dudas, pero recuerdan, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ningún lado se podía esperar que Abraham y Sara tengan un hijo. Pero ¿saben lo hermoso de esto? Es que la fe mueve montañas. La fe hace que lo imposible sea posible. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo deposito mi fe y mi confianza en Dios, ¿saben lo que va a pasar? El Señor va a obrar de una manera que yo no lo voy a esperar, y me voy a quedar con la boca abierta, porque Abraham acá se rió. Y no solo él, más adelante tú puedes ver el capítulo 18,
donde Sara también se ríe. Acompáñame, por favor. Los versos del capítulo 18, Génesis 18, versos del 13 en adelante, del 10 en adelante. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vemos acá que después de que el Señor establece el pacto y después de que Abraham es circuncidado, tú puedes terminar de leer ahí el capítulo 17 y empezando el 18, tú te vas a dar cuenta que el Señor baja con dos ángeles en forma de persona y tienen una conversación con Abraham. Tienen un compartir tanto así que Abraham les dice, espérense aquí, yo voy a preparar comida, y prepara un banquete y les sirve. Y dice que mientras ellos conversaban, el Señor le dice esto, le dice a Abraham, después del tiempo de la vida, esto es el periodo, ¿cierto?, en donde la mujer queda embarazada y tienen que pasar los 9 meses y luego da luz. Dice, después de todo esto, voy a regresar y tu esposa va a dar a luz a un hijo. Tu esposa va a tener un hijo. Y dice que Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda y dice que se rió. ¿Recuerdan quién se había reído anteriormente? Abraham. Y es interesante porque Sara dice, ¿cómo es que yo, siendo ya vieja, y mi esposo, dice ella, mi señor, siendo también un hombre viejo, ¿cómo vamos a poder tener hijos? Y es interesante, versículo 14, si tienes tu Biblia ahí a la mano, resalta este versículo porque dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No le dice, tal vez puede que tenga un hijo. Mira, voy a regresar por si acaso en un añito, y si es que puede que tenga... No. Le dice, va a tener un hijo. Se va a cumplir el tiempo y Sara va a tener un hijo. Y Sara se ríe. Pero ¿sabes lo que pasa acá? Luego el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara dice, no, yo no me reí. ¿Por qué? Porque era persona como nosotros, con sus temores, con sus dudas. Wow, en realidad la fe de Abraham era tan grande que vemos que él tenía ya 100 años, su esposa 90 años, y aún así seguían con su fe puesta en Dios, ¿cierto? Aunque no lo veían, seguían esperando y tenían la certeza de que iba a pasar aquello que el Señor les había prometido, que era tener una descendencia, pero no era un hijo, sino, ¿te acuerdas? Como las estrellas, toda la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas de los cielos. ¡Qué bendición! Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos promesas de Dios para nosotros, pero necesitamos creerlas. Necesitamos echar mano de la fe y depositar toda esa fe en nuestro Dios. Porque si yo no le creo y simplemente me quedo en una risa, digo, no, esto es imposible. Recordemos lo que nos dice Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y sabemos la respuesta. No. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabes qué necesitamos hacer nosotros? Echar mano de la fe. La fe, mis hermanos, es aquello que nos va a permitir ver
cosas que para nosotros son imposibles. Ninguno de nosotros puede imaginarse que una mujer de 90 años, un hombre de 100 años, tengan hijos. Dice claramente acá la palabra de Dios que a Sara ya le cesó la costumbre de las mujeres, esto es su periodo, su ciclo, donde ella puede concebir. Ella ya pasó hace tiempo esto. Y dice acá que aún así ellos recibieron la promesa de Dios. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Ver cómo Abraham y Sara, personas como nosotros, confiaron en Dios y el Señor hizo grandes cosas con ellos. Vemos luego en los versículos 16 al 19, por favor, dice: y los varones, esto es los ángeles que estaban ahí también conversando con ellos, dice: se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Nota esta pregunta nuevamente: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Verso 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es hermoso, y por qué leemos estos versículos ya para ir terminando, es ver que el Señor disfrutaba de tener una relación con Abraham, al igual que Abraham lo hacía. Vemos acá que el Señor está hablando con Abraham, ya le da la promesa de que va a recibir un hijo, pero luego dice: ¿voy a encubrir lo que voy a hacer con Abraham? Estaba diciendo: tengo el plan de eliminar a Sodoma y a Gomorra, porque eso es lo que se viene después en el relato de Génesis. Pero le dice: tengo que encubrir esto de Abraham, habiendo de él ser el padre de multitudes, habiendo él ser un hombre de mucha fe, un hombre que va a mandar, dice ahí el versículo 19, que va a mandar a sus generaciones que vendrán después a que guarden la palabra de Dios. Lo voy a hacer. Y saben lo que nos enseña esto, mis hermanos, es que el Señor demanda que tengamos una relación con Él, una relación en la que yo soy bendecido por lo que el Señor tiene para mí, pero también una relación en la que Él ve la sinceridad de mi corazón, una relación en la que Él entiende que yo lo busco con un corazón sin intención de sacar provecho, sino lo busco con una intención correcta de agradarle y de vivir creyéndole a Él, así como lo hizo Abraham. ¿Y sabes lo que va a pasar entonces ahí? Dice que el Señor le contó a Abraham lo que tenía planeado hacer con Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, pero si encuentras 50, ¿vas a perdonar? Y le dice: sí. Y comienzan como a negociar, ¿cierto? Le dice: bueno, tal vez no hayan 50, tal vez hayan 45. El Señor le dice: bueno, los voy a perdonar. Y comienzan así, como se diría acá, ¿cierto? En Ecuador, un regateo, por ahí están negociando. Y Abraham le dice: Señor, pero pueda que hayan solo 10. ¿Vas a perdonar? Y dice: por amor a los 10 lo voy a hacer. Y sabes, esto muestra lo que ya veníamos hablando, de que la relación con Dios que debemos tener es tan importante, en que vamos a experimentar cómo el Señor nos va a mostrar su amor, su misericordia, porque eso es lo que estaba viendo acá Abraham. Cuando le decía que iba a destruir, y Abraham le dice: Señor, pero perdona, si hay 50 justos en esa ciudad, perdónalos. Y él dice: sí, lo voy a hacer por amor a los 50 justos. Y luego dice: incluso por amor a esos 10 que pueden haber. Pero dice que no se hallaron 10 en esa ciudad, que era tan pecadora. Pero lo que quiero rescatar de acá es que Abraham experimenta esa relación, esa comunión con Dios a un nivel que tal vez tú y yo no lo hayamos hecho. Y necesitamos depender de Dios, necesitamos confiar en Él, necesitamos creerle a lo que Él tiene en su palabra para nosotros. Querido hermano, querida hermana, yo te invito a que tú en esta mañana puedas echar mano de esa fe
y que tú puedas creerle a Dios. Que tú puedas confiar en lo que el Señor te dice en su palabra. Primero empezando con nuestra salvación, sabiendo que mi salvación es por fe y que no es por mis obras. Entonces, Señor, deposito mi confianza en ti, sálvame. Pero luego, viviendo el día a día en una comunión, así como lo hacía Abraham, donde tanto Dios disfrutaba estar con Abraham, pero también Abraham estaba con Dios y él anhelaba estar con Dios. Él caminaba literalmente con Dios, disfrutando de esta comunión. Necesitamos nosotros también encontrar un disfrute, pero muchas veces se nos hace cansado, ¿cierto? Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, ya no tengo tiempo, mi día estuvo cansado, entonces me voy a dormir, no leí la Biblia, ya mañana lo hago, ¿cierto? No debe ser así. Debe ser una relación donde yo disfrute estar con Dios, donde yo pueda ver que el Señor también habla en mi vida, donde yo puedo escuchar lo que Él tiene para mi vida y donde yo también le abra mi corazón y le sea sincero y le diga: Señor, estoy batallando con esto, tengo esto en mi vida, tal y como lo hacía Abraham. Que podamos llegar a tener una comunión tan íntima, que podamos ser llamados amigos de Dios. Así que, mis hermanos, ese es el desafío para nosotros, entender que somos justificados por la fe. Y ahora que somos justificados y tenemos paz para con Dios, podemos disfrutar de una relación plena con Dios. Una relación donde podamos salir bendecidos cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que doblemos nuestras rodillas para orar, porque sabemos que Él está con nosotros. Te invito, por favor, a que ahí donde estás tú puedas inclinar tu rostro y podamos orar. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de poder aprender un poco de la vida de Abraham, Señor. Aunque lo vimos así brevemente, rápidamente, pudimos ver, Señor, eventos donde Abraham demostraba a veces su falta de fe, su falta de carácter incluso, también de su esposa Sara, Señor. Pero vemos cómo aún así tú tenías planeado el usar a Abraham, tenías en tus planes el darle a él tu gracia para que él pueda llegar a ser padre de multitudes, Señor. Y te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque tú, al igual que con Abraham, quieres trabajar en nosotros y con nosotros, Señor, pero es necesario que nosotros podamos también rendir nuestras vidas a ti. Es necesario que nosotros podamos entender que nuestra fe debe estar depositada en ti, Señor. Creerte a ti y saber que tú vas a obrar así como lo has prometido. Gracias, Padre amado, por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, mis hermanos, escuchar lo que el Señor tenía para nosotros. Espero que Dios haya hablado a sus vidas, mis hermanos. Y recuerden, pongamos nuestra fe en Dios. Primero para poder ser justificados, pero luego también para disfrutar de esa comunión diaria con Él. Así que ese es el desafío, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Nuestro Dios es bueno. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que le damos gracias al Señor por hablar a nuestras vidas. Les invito a que nos despidamos cantando. Vamos a cantar el himno 338, a su nombre gloria. Cantemos, mis hermanos. Junto a la cruz donde murió mi Señor, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón.
corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que tengan una buena semana. Espero que lo que Dios habló a nuestras vidas en esta mañana la podamos poner en práctica. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.